verdad es que lo he tenido muy fácil porque vengo de una familia de médicos, y mi padre era mi gran referente y era médico. Entonces me cuentan que cuando yo era pequeño de las primeras cosas que decía es cuando sea mayor quiero ser médico como mi papá. Era José Banaclocha, era pediatra, entonces él estuvo destinado en Carlet algunos años y luego ya vino a Valencia. Él estaba de coordinador o algo en el antiguo hospital de Carlet, que era donde tenía mi padre la clínica. Yo la verdad es que quería ser pediatra porque era la línea que llevaba y me gustaba muchísimo, pero eran épocas muy malas, de muy poco trabajo. Cuando yo acabé la carrera éramos más de 1000 en cada curso y entonces había mucho paro y me surgió la posibilidad de una especie, llamémosle de beca o algo parecido, en sanidad. Y tuve la suerte de trabajar en algunos brotes epidémicos y me encantó muchísimo y tenía un gran maestro que para mí una de las personas que más sabe de enfermedades infecciosas, del estudio de epidemias de enfermedades infecciosas, que se llama Ferran Martínez Navarro y me enamoré de los brotes epidémicos y ya decidí, tenía que decidir si hacía una cosa o la otra y decidí que hacía epidemiología. El gran problema de la crisis de la colza supuso un antes y un después porque en salud pública había muy poquito desarrollo, muy poquita formación y a raíz de ahí hubo muchísimo esfuerzo por parte de la administración sanitaria en que hubiera gente formada. Entonces en todas las autonomías, que también habían sido las transferencias en los años 80, la colza del 81, decidieron montar escuelas específicas para prácticamente en todas las autonomías y aquí se montó una escuela muy importante que la verdad fue muy buena y todos los que estábamos trabajando en aquella época, que éramos todos muy jóvenes, hicimos la especialidad. Eso se lo debo a uno de los directores generales que tuve aquí, en donde consideraba que lo que me faltaba a mi formación era tener algo de dirección, porque claro, los médicos aprendemos de nuestra especialidad de medicina, pero luego si tienes que coordinar un equipo también tienes que saber aspectos de dirección. Entonces me lo propuso y me pareció muy interesante y la verdad una cosa totalmente diferente a lo que yo hago. De hecho era la única médico del grupo, pero aprendí un montón. Yo creo que me quedaría con una época del principio que fue el brote de Legionela de Llutxent, que era el primer brote que se daba en una comunidad abierta, que fue absolutamente increíble porque era la época de verano, fue en agosto, y con la repercusión a nivel turístico que tienen este tipo de problemas, habíamos tenido varios fallecidos, trabajábamos por la noche y dormíamos por la mañana. Y todo el pueblo colaboró con nosotros. Entonces era un pueblo que un poco fantasma, que por la noche estábamos todos despiertos porque hubo que hacer cosas muy inverosímiles como limpiar las tuberías de todo el pueblo y de todas las casas y para eso necesitábamos a todos los ciudadanos y fue increíble, eso me encantó. Y después yo creo que la otra cosa que ha sido importantísimo, no solamente para mí, sino también para todo mi equipo, fue el brote de hepatitis C, que es lo que se conoce como el brote de Maeso. Eso fue muy gordo porque además había detrás un juicio que era vía penal y eso nos hizo que todos nos uniéramos muchísimo y cambió incluso la forma en que nos relacionamos unos con otros dentro del equipo de epidemiología. Nos avisó el Hospital General de Valencia, nos avisó que tenía 2 o 3 casos en gente que no era demasiado mayor, que tenían una neumonía atípica, que eso es, te pones a temblar, porque en aquella época ni siquiera había unas buenas técnicas diagnósticas de laboratorio y algunos de ellos estaban muy graves. De hecho, el número exacto no lo recuerdo, pero hubieron 20 y varios casos y fallecieron 6. Y entonces lo que tenían en común es que era Llutxent y era el 1 de agosto, que yo empezaba mis vacaciones, me llamaron por teléfono y el director que había entonces, que era Ferran Martínez Navarro, montó un equipo y nos fuimos a vivir a Llutxent. En aquella época las transferencias se habían hecho en el año 81 y como ocurría en muchas cosas, pues con muy poquito dinero. Entonces poco a poco iban
ampliando la estructura que había en salud pública, y yo me había dedicado al programa de vacunación, a un programa individualizado de vacunación, de manera que pudiéramos avisar a las madres de que a su hijo le tocaba la siguiente vacuna, porque la vacuna es una de las, vamos, es la terapéutica mejor que existe, y la que mejor previene cualquier cosa. Entonces a mí lo que me gustaba de la epidemiología, porque había estado trabajando en el brote de Llutxent en el 83, y pedí que cuando hubiera un hueco, insistía muchísimo que yo me quería pasar a epidemiología, y a base de insistencia conseguí que me cambiaran de lugar. Desde abajo, con lo cual fui técnico, luego fui jefe de sección, jefe de servicio, luego se llamaba jefe de área y ahora se llama subdirectora, pero que es lo mismo que jefe de área. A ellos los conocimos con el caso Maeso, porque fueron los que secuenciaron el virus para ver la relación que había entre los virus que íbamos detectando en los pacientes y el virus que tenía Maeso. Entonces a nivel legal era fundamental e importante. Este equipo sabía secuenciar y empezamos a trabajar conjuntamente. Entonces ya vimos que a ellos les parecía muy interesante nuestro trabajo y a nosotros el suyo, y ya empezamos a trabajar con Legionela, porque esta comunidad autónoma ha tenido muchos problemas de Legionela a lo largo de los años, para buscar formas de diagnóstico más rápido, y comprobar si lo que encontrábamos en las tuberías de los edificios y lo que tenían los pacientes era la misma bacteria o no. Y así hemos seguido trabajando en algunos temas que nosotros teníamos interés, o que ellos tenían desde una perspectiva de salud pública nos han ayudado en muchos brotes, o ellos tenían intereses unidas de investigación como equipo de investigación unido a la universidad, y entonces pues ahí acabamos montando un equipo, porque de cara a la hora de pedir financiación a los diferentes tipos de becas que hay en España era interesante. Nuestro objetivo es ir viendo cómo están impactando los diferentes problemas de salud, sean enfermedades, sean factores de riesgo, sobre la comunidad, y en función de eso dar recomendaciones de lo que se tiene que hacer para prevenir para que ese problema de salud no se haga mayor. Ese es el objetivo que tiene la salud pública en general, trabajar con la comunidad para evitar que hayan casos. Nosotros decimos que la salud pública es silenciosa, porque nadie sabe a lo que nos dedicamos. Para empezar, no vemos enfermos, no llevamos bata, trabajamos en despachos normales y corrientes, no dentro de hospitales o de centros de salud, con lo cual somos poco conocidos para la población y, por desgracia nuestra, incluso para muchas profesiones sanitarias. Si la salud pública es silenciosa, la epidemiología lo es más, y te voy a poner un ejemplo clarísimo. Todo el mundo ha sabido a qué nos dedicábamos un grupo de gente con la pandemia, y ahora ya nadie nos pregunta nada, nadie se acuerda de que hay una especialidad que es la epidemiología, que es la que tiene que contar los casos y tiene que ver por dónde van, cómo van las predicciones, cuál es la situación. Pues somos muy poquitos, son las sociedades más pequeñas. La Sociedad Española de Epidemiología pues tendrá alrededor de 1000 socios, y la otra sociedad que hay, que está más enfocada a lo que hacemos dentro de los hospitales, que no sé cuánta gente habrá, pero no mucho más. O sea que comparado con cualquier especialidad que me pongas, somos muy poquitos. Según los cálculos que tuvimos que hacer por un tema de los fondos europeos, somos unos 105, creo que 120 o por ahí, en epidemiología. Puedo asegurar que somos pocos. Y nuestro gran problema es que no es una especialidad atractiva, porque somos funcionarios, y los funcionarios ganamos menos dinero que los estatutarios, que son los que trabajan en hospitales. No está tan dignificada porque no se ve. Un médico de hospital lo reconoces, esté donde esté en el hospital. Un médico de aquí no se reconoce, con lo cual no somos nada atractivos, no está viniendo la gente, y eso es un problema que a nosotros nos preocupa muchísimo, la realidad. Aquí tenemos farmacéuticos, y sobre todo tenemos estadísticos, porque para nosotros es clave. Sin ellos nosotros formamos un equipo muy unido, ellos entienden lo que nosotros necesitamos y nos aportan muchísimo. Sin ellos nosotros no podríamos avanzar. En China siempre ha habido una relación y una interacción entre
los humanos y los animales bastante importante. Y aunque llevan muchos años diciendo que lo van a eliminar, realmente no lo hacen, y entonces en sus grandes mercados tienen zonas en donde venden animales incluso salvajes para consumo. Eso es una tradición allí e incluso posiblemente sea hasta un manjar. Supongo que será hasta un manjar. Entonces en esa zona de Wuhan se han encontrado muchos genotipos de este microorganismo, muy similares a este microorganismo, con lo cual lo lógico es que haya pasado eso. De hecho, ya hace muchos años se dijo que si alguna vez había una pandemia vendrían de China, precisamente por esta relación cultural de los animales con las personas. Luego hay otro sector que dice que viene de alguna manipulación en algún laboratorio de la zona. Entonces, eso está ahí, pero bueno, la mayoría se decanta más porque es un salto de especie natural. Nadie se lo esperaba, hemos tenido muchísimos avisos de posibles problemas. Llevábamos ya, no sé si cerca de 10 emergencias de salud pública de importancia internacional que no llegaban a ser pandemias, que algunas tampoco se esperaba que lo fueran, pero que estabas ahí. Y entonces es que esto ha sido muy explosiva, es que de cuando la velocidad del cambio al principio era muy rápida, entonces pues no se hubiera podido contener. A un país le interesa decir que tiene un problema, hasta que el problema no está más consolidado. Entonces yo no me creo que ningún país, de verdad es que no me lo creo, ya me he hecho mayor, que al segundo día diga que está teniendo un problema. Espera a ver si realmente es un problema o no, para comunicarlo a la OMS, que tiene la obligación de hacerlo. Entonces, y eso está influido por la economía global que vivimos, porque cualquier cosa de esas va a tener repercusión sobre todo su comercio, sea el que sea, o sobre todo su turismo, o sobre las dos cosas. Independientemente que en el caso de China, que es un país no democrático, pues a la hora de dar la información, pues da la información que da, pues como ocurren en estas cosas, y que nos hace dudar porque no tienen mucha transparencia, que digamos, ¿no? Pero efectivamente una pandemia que ha producido más casos y más muertes que cualquier guerra. Deberíamos aprender muchas cosas, no sé si después vamos a ser capaces de aprenderlo todo, eso hay que mirarlo con perspectiva con el tiempo, pero tenemos que aprender a que tenemos que tener equipos de reserva. No puede ser que en los países occidentales, que los equipos de protección los hacen en países subdesarrollados, que es más barato, después no tengamos suficientes mascarillas, suficientes batas, gafas, todo este tipo de cosas que hace que en un primer momento la población, y especialmente el sistema sanitario, que tiene que cuidar a la población, esté totalmente desprotegido. Eso ya está claro, que hay que tener equipos, y hay legislación que habla de que hay que tener esos equipos. Tendrán que hacer que sea más atractiva la salud pública y la medicina preventiva para que vengan aquí a trabajar. Es muy multidisciplinar, no solamente trabajamos médicos, también trabajan otras especialidades de ciencias de la salud, pero los médicos también. Entonces, si no hay médicos, hay temas que son difíciles de solucionar porque una base médica es importante. Entonces, de alguna manera tendrán que hacerla atractiva y tendrán que cambiarlo. Y luego, pues, tiene que haber una mejor coordinación entre la asistencia y salud pública, eso es preciso. La población es menos problemático, en el sentido que en estos momentos ya quedan muy pocas medidas. Quedan las medidas de las mascarillas en los centros sociosanitarios y en las farmacias. Entonces se valorará, y de hecho se va a valorar, cambiar algunas cosas. O sea que de cara al ciudadano no lo va a notar tanto, porque como ya la cobertura de vacunación es muy buena, y el virus que está ahora circulando, pues con la protección que tenemos, bien porque la hemos pasado, porque nos hemos vacunado, o por las dos cosas, estamos bien, eso no se va a notar tanto. Lo vamos a notar más nosotros, que necesitamos que sigan existiendo y sigan estando muy reforzados los sistemas de vigilancia, para que si hay algún cambio lo detectemos lo antes posible. Se ha aprendido mucho en muy poco tiempo del SARS, pero todavía queda muchísimo por aprender. Entonces no es tan cíclico como la gripe. Entonces por eso necesitamos seguir teniendo los sistemas que nos permiten saber exactamente qué es lo que pasa en los hospitales, qué es lo que pasa en los ciudadanos, porque es una enfermedad
muy leve. En la mayoría de ocasiones la gente se hace los análisis yendo a la farmacia y comprándose los test de antígenos, pero nosotros tenemos que conocer lo que está pasando, porque si no llega al sistema sanitario no lo sabemos. Entonces tenemos que desarrollar sistemas que nos permitan conocer lo que está pasando. Y aún no está claro, porque no parece tan estacional como la gripe. La gripe la conocemos bien, pero esto todavía nos falta. Se sigue haciendo, hay unos proyectos, hay un proyecto que lo está financiado por el Ministerio de Transición Ecológica, que recoge las aguas residuales de las EDARES, de las plataformas, que ahora se ha ampliado con otro proyecto que va a ser nuevo, que lleva fondos europeos, porque esta decisión no es de España, es de toda Europa. Entonces, para que ya ha empezado a ponerse en marcha ahora, para que a través de las aguas residuales veamos también una forma de conocer el impacto que el COVID tiene en la población. Yo la verdad es que yo creo que es un privilegio poder trabajar en una cosa que te gusta, que te encanta, que nunca me aburro, nunca me he aburrido, y además porque formo parte de un equipo maravilloso en donde lo tenemos todos muy claro, somos muy vocacionales, nos gusta mucho lo que hacemos. Hemos tenido épocas muy difíciles, pero es que la unión hace la fuerza, entonces, y formamos un equipo muy consolidado y muy integrado por esa razón. El problema es que la solución no se hace en un año ni en dos. Entonces, ya hace muchísimos años hay un equipo de economía de la salud liderado por una catedrática de economía de Canarias, que lleva entregando informes al ministerio diciendo que formar un médico son 10 años, porque son 6 años de carrera más 4 de especialidad, diciendo que habría que valorar y habría que replanificar. Entonces, pues unas cosas por otras no se ha hecho, y ahora nos encontramos en la tesitura. Se cerraron muchos números clausus de cuando había aquel exceso de médicos, que es de mi época. Se piden notas altísimas con unos números clausus muy grandes. Entonces, claro, si se forman pocos médicos todos los años, es que no hay. Entonces, porque hay muchas especialidades, entonces te puedes encontrar que a lo mejor de una especialidad sí que hay, pero hay de otras que no hay, que realmente no hay. Y encima, pues, si comparas con otros países, ya es la risa. Se cobra 4 veces menos, ¿no? Hay que sorprenderse si hay muchos médicos que deciden irse fuera. Claro. Cada vez somos más mujeres. De hecho, ahora los mires, no mira las listas, pero porque la mayoría de las personas que entran en la facultad son mujeres. Las mujeres somos constantes. Los hombres jugáis, perdona, pero jugáis mucho al fútbol y a la PlayStation, mientras que las mujeres somos así como muy constantes, hablamos mucho, pero somos muy constantes, y entonces a la hora de tener esas notas tan altas, pues la mujer lo tiene más fácil. Entonces hay muchas más mujeres en la facultad que hombres, y creo que eso debe seguir así. Pero luego, cuando llega la hora de la realidad, cuando ya vas a trabajar, pues incomprensiblemente para mí, pues sigue habiendo muchos hombres que son los que ocupan los cargos de coordinación y menos mujeres. Y en parte también es culpa nuestra, es culpa de las chicas, porque te lo piensas cuando te ofrecen que subas de categoría, te lo piensas demasiado, en el sentido de, uy, no voy a poder porque mis hijos en casa, mi vida personal, no sé si soy capaz. Y las mujeres nos lo pensamos mucho. Eso lo he visto en muchas ocasiones, que la mujer se piensa que no voy a poder porque el resto de cosas que tengo que hacer en mi vida no me lo permiten. Entonces hay muchas veces que no es que se lo ofrezcan a los hombres solo, sino que hay muchas mujeres que dicen que no. De todas maneras, creo que todavía está desproporcionado y se lo ofrece más a los hombres que a las mujeres. Pues yo creo que queda mucho, porque avanzamos demasiado despacito, y creo que incluso se retrocede. Yo creo que en mi época lo teníamos bastante más claro que las chicas jóvenes de ahora. Entonces, entre esta controversia que hay de feminismo a nivel político, que no tiene, desde mi perspectiva, no tiene demasiado sentido, pero luego ves a muchas chicas jóvenes que tampoco aspiran a nada, cosa que para mí es incomprensible, no aspiran a tener un desarrollo profesional, sea el que sea, pues como el que teníamos en aquellas épocas en donde ya podíamos, nuestras madres no habían podido, pero nosotros sí que podíamos, y
nos costaba, pero lo hacíamos. No puedo entender cómo la mujer no quiere tener lo que nosotros queríamos, o sea, que lo que nosotros queríamos cuando yo estaba en la carrera a finales de los 70, o lo que había en los 80, que veo en toda la gente más o menos de mi edad, 5 años por arriba, 5 años por abajo, no veo esos objetivos de ser muy independiente, de tu personalidad, no lo veo. Siempre con los youtubers, todos estos, a ver la ropa que me pongo, y de ahí no salen. Cuando era pequeña, una cosa de las que me acuerdo de las Pascuas, que eran absolutamente geniales, que los 3 días de Pascua iba a la caseta de mi tío Luis, que íbamos toda la familia y nos lo pasábamos genial, íbamos los 3 días. Y me acuerdo de las fiestas del pueblo, que eran el 1 de septiembre, por ahí a principios de septiembre, y lo que más me gustaba eran las carrozas, que se hacían unas cosas con papel, y entonces yo llegaba de la playa y ya me encerraba mañana y tarde en el sitio donde alguien que no sabría decir quién había organizado la carrera, decía, vosotros aquí, y aquí tenéis que poner papeles azules, aquí rojos, y eso era divertidísimo, las carrozas, que me disfracé de todo. Me quedan algunas personas de mi familia Luna, porque la familia Banaclocha, lo que es mi familia directa, pues tengo 3 primos, bueno, tenía 3 primos hermanos, 2 de ellos han fallecido hace relativamente poco y solamente me queda uno que vive en Onteniente, que es médico de Onteniente, pero de mi familia Luna me quedan algunas primas, sobre todo las que son de edades muy parecidas, con las que siempre me he llevado muy bien, que son mis primas Pepa y Amparo y Turen. Yo les diría a las chicas que tienen que ser independientes. Y para ser un independiente y hacer lo que considere que tiene que hacer, cumplir su sueño, tiene que trabajar y tiene que ganar dinero. Entonces tiene que perseguir su sueño y conseguirlo. Mira, hay una frase que leí hace poco y que me gustó mucho, y ahora no sería capaz de decirte quién, pero creo que después de tantos años me parece que, bueno, la tengo como signo y se lo digo a todos mis compañeros jóvenes, y es, el futuro no es un regalo, es una conquista. Entonces, el futuro de la gente es lo que tú quieras que sea y tienes que pelear por ello. Nadie te va a regalar nada.